Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Cuando hablamos de milagros, usualmente pensamos en cosas portentuosas, como el milagro del Mar Rojo, donde Dios con su poder abrió camino para el pueblo y separó, ¿verdad?, el agua y pudieron transitar. Pensamos en milagros de sanidad, de sanaciones. Pensamos en cosas imposibles que por la voluntad de Dios se solucionan y resuelven. Y ciertamente Dios es soberano y Dios es poderoso. Dios puede hacer cosas maravillosas en nuestra vida si con fe lo pedimos. Sin embargo, un milagro importantísimo que usualmente pudiera pasar desapercibido o no recibir la importancia que merece es el milagro de la comunidad, de ser comunidad y hacer comunidad, pues el Espíritu Santo nos anima a que hagamos del prójimo y del ser humano, ¿verdad? Nuestra compañía en este camino espiritual. Quiero compartir de la palabra del Señor, ¿verdad? Del libro de Hechos capítulo 2 versos 45 al 47. Dice los relatos de Hechos, ¿verdad? Las anécdotas documentadas de la iglesia del primer siglo. Dice que ellos vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvados. El milagro de ser parte de pertenecer al cuerpo de Cristo lavado con la preciosa sangre de Jesucristo, del Cordero Redentor de toda la humanidad. Ese proceso de afirmarnos juntos y juntas como seres humanos que vamos en búsqueda de ese camino espiritual es producto del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien transforma nuestro corazón, ¿verdad? Nuestra mente, esa metanoia que cambia, deconstruye paradigmas viejos por la verdad, lo que es la voluntad agradable y perfecta de Dios para nuestra vida, el que podamos caminar juntos, juntos en armonía, en unidad espiritual hacia, ¿verdad?, los propósitos y designios del Señor que están, ¿verdad?, contenidos en el Evangelio y que son parte de hacer realidad desde el aquí y el ahora, obviamente para la eternidad, pero desde el aquí y el ahora, el reino de Dios presente entre nosotros. Y ese reino particularmente se da en la acogida, en la hospitalidad,
¿verdad? No en la exclusión, no, ¿verdad? En el rechazo, ¿verdad? De personas, ¿verdad? Que quieren acercarse a Jesucristo, ¿verdad? Dentro de nuestras comunidades. Todo lo contrario, el Evangelio nos invita a afirmarles, acompañarles, animarles, ayudarles, ¿verdad? Si vemos que caen, alcen las manos, que levantan al caído, porque es voluntad del Espíritu que podamos ser instrumentos sanadores, que podamos ser instrumentos de bendición, ¿verdad? Aunque somos vasijas frágiles, ¿verdad? También somos igualmente pecadores, que estamos en el proceso de la búsqueda de Dios, de perfeccionar nuestro camino, de santificar nuestra vida, ¿verdad? Permitiéndole al Espíritu que santifique, ¿verdad? Y haga ese trabajo magistral en nuestra vida. Pero en ese caminar, si lo hacemos juntos y juntas en comunión, ¿verdad? Eh, el Espíritu hace un milagro extraordinario. Se siente una mística particularmente llena de la presencia del Señor. El Espíritu Santo produce gozo. El fruto del Espíritu es gozo, paz, amor. Y cuando somos generosos con el prójimo, generosos, ¿verdad? En todo el aspecto de la palabra, ¿verdad? Pensando siempre lo bueno de ese prójimo, ayudando a ese prójimo de la manera que sea posible, ¿verdad? Puede ser económicamente, pero también con la oración, con la buena voluntad y el buen deseo de que ese prójimo se encamine, ¿verdad?, hacia los propósitos del Eterno, que pueda, ¿verdad?, venir al conocimiento de la palabra, que pueda, ¿verdad?, ser parte de este camino espiritual al que nos ha llamado el Señor. La comunidad llena del Espíritu de Dios es sanadora, una comunidad sanadora. Una comunidad llena del Espíritu de Dios, una comunidad milagrosa. Claro que hay milagros, ¿verdad? Porque cuando estamos en un mismo espíritu, en un mismo deseo, en un mismo anhelo de que sea la voluntad del Padre, la voluntad espiritual, la que permee en nuestra comunidad. Claro que hay milagros de sanación y hay milagros de toda índole. Sin embargo, el milagro más grande es la presencia del Señor en nuestra vida, aún en medio de las dificultades y de la compañía y el acompañamiento de las personas que Dios pone en nuestro camino, ¿verdad? Son personas que Dios pone, ¿verdad? Para que sean de bendición a nuestra vida y nosotros podamos ser de bendición a ellos y a otras personas, porque es voluntad de Dios que en la comunidad pueda haber también esa mística, ese milagro de la presencia de Dios. Dios se hace presente en medio de esa interacción, cuando es una interacción llena de la presencia de Dios, donde se nota el fruto del Espíritu, donde se nota la solidaridad humana, donde se nota la generosidad, la compasión y la misericordia, nunca el juicio, nunca el descrédito a ese prójimo, nunca la exclusión, ¿verdad? Nunca, ¿verdad? Ese espacio debe ser utilizado para denigrar a una persona, para descubrir, ¿verdad?, sus faltas, ¿verdad?, y avergonzarle públicamente. Es todo lo contrario, para restaurarle, porque Dios le ama. Miren, a los pecadores Dios los ama tan profundamente que envió al Señor Jesucristo para salvarlos, como lo envió por nosotros, que igualmente fuimos, ¿verdad?, seres que andaban en el camino equivocado. Y Dios, por su misericordia, nos ha concedido la salvación, ¿verdad? Estando en pecado, ¿verdad? Lejos de la voluntad de Dios, sin siquiera entender los propósitos de Dios, Dios tuvo misericordia y alguien compartió este evangelio maravilloso de esperanza. Por lo tanto, a eso nos llama el Señor, amar en todo tiempo. Si alguien cae, se le levanta, no con juicio, porque el juicio le corresponderá al Señor en su momento, con misericordia, con justicia, ¿verdad? Con amor, ¿verdad?
No es necesario, ¿verdad? Hablar de nadie. Fulano tal cosa. Pueden ser verdades, medias verdades o mentiras de una persona. Y de todas maneras, yo creo que es más positivo que mantengamos en oración a esa persona y respectivamente de lo que veamos o de las situaciones que no entendamos en otras personas y que nos permita el Señor, ¿verdad? A través de la oración y de la súplica y ese deseo de tener comunión con ese otro prójimo que necesita también al Señor, que Dios lo puso en nuestro camino, quizás para restaurarle, quizás para aconsejarle, ¿verdad? Un consejo lleno de la presencia de Dios, no un consejo, ¿verdad? Para denigrar a nadie, sino un consejo, ¿verdad? Espiritual. Y eso se debe hacer con responsabilidad, con mucho amor, con mucha misericordia y siempre buscando el bienestar de ese ser humano, afirmando al ser humano, porque a eso nos llama el Evangelio, ¿verdad? A eso nos llama el reino de Dios que se hace presente entre nosotros cuando hacemos una comunidad, de una comunidad saludable y una comunidad milagrosa. Dice la palabra del Señor también en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 20-21. Aquí vemos al Señor Jesucristo haciendo un milagro comunitario, un milagro que suplió una necesidad. Y usualmente vemos el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, ¿verdad? Vemos la parte milagrosa, la parte donde Dios hace de la nada, crea lo inexistente por su voluntad y su poder. Pero en ese milagro también hay un milagro de comunidad y una necesidad del ser humano que es satisfecha y una necesidad donde todos son partícipes. Allí nadie fue excluido de ese milagro, allí nadie fue rechazado, allí fueron todos bendecidos por ese milagro del Señor Jesucristo. Y qué hermoso es sentarse a la mesa a compartir el pan unos con otros. Dice, todos comieron hasta quedar satisfechos. Y cuando los discípulos recogieron los pedazos que sobraron, llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron como 5.000 hombres, además de las mujeres y los niños. Miren si la comunidad es importante, este aspecto de cenar en comunidad, compartir el pan, ¿verdad? Miren si es significativo que en la última cena, en aquel momento, ¿verdad? Puntual del ministerio del Señor Jesucristo, ya en vísperas de lo que iba a acontecer, donde sería, ¿verdad? Crucificado horriblemente, Él decidió hacer comunidad, compartir en comunidad el pan y el vino y llenar una necesidad humana, pero espiritual. La humana, ¿verdad? La nutrición y la espiritual, estar todos juntos compartiendo el pan. Un momento que perduraría por los siglos de los siglos. Un cuadro que la cristiandad recordará por siempre. Compartir. Y Jesucristo no excluyó de allí a nadie. No le negó el pan ni el vino a Judas, que lo traicionó. No se lo negó a Pedro, que lo negaría. No se lo negó a Tomás, que dudaría de su resurrección. Ni a los demás que huyeron en desesperanza por los acontecimientos. A todos, con amor y devoción a la fraternidad, con amor y devoción a la generosidad, con amor y devoción al ser humano, compartió el pan. Que nuestra vida cristiana nos permita, Dios, ¿verdad? Sea una vida que comparta el pan de vida, que comparta amor, que siempre afirme al caído y al ser humano que necesita, que está en necesidad y necesita
del Señor y necesita una transformación o un milagro espiritual. El Salmo 133, uno de mis favoritos, ¿verdad? En la traducción del lenguaje actual dice: no hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Es tan agradable ver esto como oler el buen perfume de los sacerdotes, perfume que corre desde la cabeza a los pies. Es tan agradable como la lluvia del norte que cae en el monte Hermón y corre a Jerusalén en el sur. A quienes viven así, Dios los bendice con una larga vida. Atrévete, cristiano, a ser comunidad, a ser parte de la comunidad, a formar comunidad, ¿verdad? Donde Dios te coloque, allí tú florecerás. Y que Dios te permita ser, ¿verdad?, un instrumento de bendición para tantas personas, ¿verdad? Que ese buen testimonio sean recuerdos gratos que impacten significativamente la vida del prójimo que te rodea y que me rodea. Que nos ayude el Señor, que el Espíritu Santo nos ayude, nos muestre, ¿verdad? ¿Verdad? En su designio, qué propósitos particulares tiene con nosotros para que ese proyecto que tiene Dios en nuestra vida sea una realidad tangible, una realidad que bendiga al ser humano que necesita al Señor. Ciertamente los milagros ocurren y ocurren por voluntad de Dios, por el poder del Espíritu Santo que nos utiliza a nosotros, vasijas frágiles, inmerecedoras de su gracia, pero que por su gracia nos permite afirmar al prójimo, animar, ¿verdad? Y a compartir fe y esperanza. Y en ocasiones cuando ese compartir el pan de vida espiritual va acompañado de un gesto solidario, de un buen testimonio, de una mano que ayuda, que comparte el pan material también, tiene una resonancia tan hermosa en la vida de quien recibe ese milagro espiritual. Sigue siendo un milagro el poder vivir en comunidad, el poder afirmarnos unos a otros en el nombre del Señor, como esa iglesia del primer siglo. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude a seguir adelante y que nos muestre, ¿verdad?, sus propósitos para el aquí, para el ahora, para este tiempo, y que nos permita ser de bendición para todos. Dios te bendiga.